Cuando escuché esas palabras en la cocina, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No fue miedo lo que me paralizó, ni siquiera la vergüenza. Fue algo más profundo, algo que no había sentido en décadas. «¿Podrías traerme un vaso más de vino?», dijo él con esa voz tranquila, casi casual, mientras el resto de la familia reía en la sala. Pero su mirada, esa mirada, me dijo otra cosa. Me dijo que había visto cómo yo lo miraba durante toda la cena. Me dijo que había notado mi torpeza al cortar el pan, mis dedos temblando cuando le pasé la sal. Y lo peor es que yo tampoco aparté la vista. Me quedé allí congelada, con las manos húmedas del agua del fregadero, preguntándome cómo había llegado a este punto. Porque 3 meses atrás, yo era solo una esposa de toda la vida, viviendo en una casa tranquila, con un matrimonio tranquilo, con todo en orden. 3 meses atrás, jamás habría imaginado lo que estaba a punto de ocurrir. Pero esa noche, mientras él se acercaba despacio, mientras su sombra cubría la luz de la lámpara sobre la mesa, entendí que algo estaba a punto de romperse para siempre. Y antes de que me juzguen, de que saquen conclusiones apresuradas, déjenme contarles cómo empezó todo. Porque lo que pasó después en esa cocina, no fue un accidente. Fue el inicio de todo. Nunca pensé que mi vida pudiera resumirse en rutinas tan predecibles. El despertador sonaba cada mañana a la misma hora, el café sabía siempre igual, y mi marido con su expresión distraída, apenas murmuraba un buenos días antes de perderse detrás de la pantalla de su teléfono. No era un mal hombre, en realidad, era un buen esposo en muchos sentidos. Responsable, trabajador, confiable. Pero hacía años que no me miraba como una mujer. Me veía como la esposa de siempre, la que lava las sábanas los martes, la que cocina su plato favorito los viernes, la que paga las cuentas a tiempo. Y en algún lugar de ese silencio cotidiano, algo en mí se apagó. Esa noche la invitación a cenar en la casa de mi suegro parecía solo eso, una costumbre familiar. Íbamos allí varias veces al año, siempre con la misma mesa llena de platos abundantes, con las mismas anécdotas repetidas una y otra vez, con la misma sensación de ya lo he vivido antes. Pero mientras me arreglaba frente al espejo, aplicando un poco de lápiz labial que normalmente ni usaba, noté algo extraño, quería que alguien me notara. Ni siquiera sabía exactamente quién. Solo quería sentirme viva, aunque fuera por unas horas. La casa de mi suegro olía a pan recién hecho y a vino tinto. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas, el rostro de mi marido en su primera bicicleta, la boda de un primo lejano, una vieja foto amarillenta de mi suegro con su difunta esposa. Todo tenía ese aire de nostalgia que envuelve las casas donde el tiempo pasa más lento. Y él, mi suegro, estaba allí, sentado al final de la mesa, con esa serenidad que siempre lo acompañaba. Nunca me había detenido a mirarlo realmente. Pero esa noche lo hice. Y fue como si lo viera por primera vez. No había nada descarado en su mirada, pero tampoco era del todo inocente. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un ligero escalofrío, una especie de sacudida interna que me obligó a bajar la vista. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que estaba cansada, que la luz de la lámpara me estaba jugando una mala pasada. Pero cada vez que levantaba la cabeza, él ya me estaba mirando. No con insistencia, sino con esa clase de atención que uno reserva para las cosas importantes, para los detalles que no quiere perderse. Después de la cena, como siempre, me ofrecía a ayudar en la cocina. Era casi una obligación, una manera de agradecer. Tomé los platos, los cubiertos y me refugié en ese pequeño espacio que olía a jabón y a pan. Y entonces ocurrió. No fue nada grandioso, nada que cualquiera pudiera ver y escandalizarse. Solo nuestras manos tocándose por un segundo, mientras él me pasaba una fuente de cerámica. Pero ese toque, me atravesó. No duró más de un instante, pero fue suficiente para encender algo que creía muerto. Me obligué a ignorarlo. Lavé los platos como siempre, sonreí, comenté lo deliciosa que estaba la carne. Pero mientras secaba el último vaso, supe que algo había cambiado. Esa noche al regresar a casa, mi marido me habló de trabajo durante 15 minutos seguidos. Yo lo escuché o fingí escucharlo, pero en mi mente había otra escena, la cocina iluminada por la lámpara amarilla,
el leve roce de una mano contra otra, y la certeza de que ese momento, por pequeño que fuera, no iba a desaparecer de mi memoria. Traté de dormir, pero las imágenes no me dejaron. Me pregunté 1000 veces si había sido solo una impresión mía, si él había sentido lo mismo, si simplemente era yo proyectando mis carencias en alguien que no debía. Me repetí que era ridículo, que él era el padre de mi marido, un hombre que siempre había sido amable y correcto. Pero cuanto más lo pensaba, más recordaba su mirada. Esa mirada tranquila, pausada, que parecía decir más de lo que debía. Al día siguiente, mientras hacía la cama, mi mente regresó a la cena. Recordé su risa grave, el modo en que llenó mi copa sin que yo lo pidiera, como me hizo una pregunta simple: ¿te gustó el vino? Y yo respondí con una voz que me sonó diferente, casi tímida. Y entonces entendí algo que me asustó: yo había disfrutado de ese momento. No solo del roce de las manos, sino de todo lo demás. De sentir que alguien me estaba mirando, escuchando, registrando. Algo que hacía años no sentía. No sabía si era el comienzo de algo o solo un paréntesis absurdo en una vida demasiado monótona. Pero lo cierto es que mientras ponía la mesa para el almuerzo, una idea absurda cruzó mi cabeza: ¿y si lo volvía a ver pronto? ¿Y si esa sensación volvía? Me odié un poco por pensarlo, pero no pude evitarlo. Desperté con una inquietud que no sabía nombrar. Era temprano, la luz apenas se filtraba por las cortinas, y mi marido aún roncaba a mi lado, ajeno a la tormenta de pensamientos que me atravesaba. Quise convencerme de que lo que había pasado en la cocina la noche anterior había sido una tontería, un gesto inocente que yo, en mi carencia de afecto, había magnificado. Me repetí eso mientras preparaba el café, mientras barría la cocina, mientras respondía mensajes en el teléfono. Pero cada tarea parecía hueca, como si el roce de esas manos hubiera dejado un eco que nada podía tapar. A media mañana, el teléfono sonó. El nombre en la pantalla me hizo detener la respiración: él. Mi suegro. Su voz al otro lado fue tan tranquila como siempre, pero había algo diferente, un tono imperceptible que aún así, me hizo apretar con más fuerza el aparato. Dijo que le había sobrado comida, que si quería pasar a buscar unos recipientes para no desperdiciarla. Me sorprendió lo natural que fue mi respuesta: claro, paso en un rato. Ninguna excusa, ninguna pausa para pensarlo. Solo un sí automático, como si lo hubiera estado esperando. El camino hasta su casa fue corto, pero cada semáforo parecía alargar la ansiedad. Me miré en el espejo retrovisor y me pregunté por qué había elegido esa blusa en particular, una que normalmente reservaba para cenas importantes. No era provocativa, pero sí favorecedora, y el hecho de que lo hubiera pensado me incomodaba. Aparqué frente a su casa, respiré hondo y bajé, con la bolsa de tela para llevarme las sobras. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Él estaba allí con una sonrisa tranquila, como si fuera lo más normal del mundo que nos viéramos así, un día cualquiera, sin la familia alrededor. Me invitó a pasar, y la casa olía a pan tostado y café viejo. Todo parecía igual, pero no lo sentí igual. Me indicó la cocina y dijo que los recipientes estaban sobre la mesa. Caminé hasta allí, pero sentí su presencia detrás de mí, como si su sombra pesara más que la luz de la ventana. Tomé uno de los recipientes, lo abrí y comenté algo banal sobre lo bien que olía la carne. Mi voz sonó más suave de lo normal, casi frágil. Me respondió con un sí casi susurrado. Y entonces el silencio. Ese tipo de silencio que no incomoda por vacío, sino porque está lleno de algo que ninguno de los dos se atreve a decir. Lo miré sin querer mirarlo. Él también me miró. Y en ese instante ocurrió algo inevitable, como si todo lo que había pasado la noche anterior hubiera sido solo un preludio. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco no fue largo, ni intenso, ni siquiera planificado. Pero fue suficiente para borrar cualquier línea que hubiéramos fingido que existía. Me aparté primero con el corazón desbocado. Ni siquiera sé qué expresión tenía en la cara. No podía leer la suya tampoco, no había culpa pero tampoco descaro. Solo una calma extraña, como si supiera que lo que había pasado no se podía deshacer.
No debimos, murmuré, más para mí que para él. Él asintió con un leve movimiento de cabeza, pero no parecía arrepentido, al menos no de la misma manera que yo me sentía. Llené la bolsa con los recipientes casi con torpeza. Mis manos temblaban, y tuve que respirar hondo para no dejar caer uno. Busqué alguna frase para romper la tensión, pero solo encontré banalidades, que el día estaba soleado, que hacía calor para la época del año. Él respondió con monosílabos sin buscar conversación, pero tampoco cortándola. Había una especie de acuerdo tácito, no hablar de lo que acababa de pasar, como si el silencio fuera una capa de pintura sobre una grieta que nadie quiere ver. Salí de la casa con la bolsa en la mano y la sensación de que llevaba algo mucho más pesado. El aire afuera parecía distinto, más espeso, como si el mundo supiera lo que había pasado. Conduje de regreso sin encender la radio. Cada cruce, cada semáforo, era una oportunidad para pensar en lo que había hecho, y en lo que eso significaba. Al llegar a casa, encontré a mi marido leyendo en la sala. Me saludó con una sonrisa distraída, sin sospechar nada. Le conté que había pasado por la casa de su padre a buscar la comida sobrante y él asintió agradecido, comentando que así no tendríamos que cocinar esa noche. Su normalidad me golpeó más que cualquier reproche. ¿Cómo podía todo seguir tan igual por fuera, cuando dentro de mí nada estaba igual? Guardé la comida en la nevera y subí a nuestra habitación. Me miré al espejo, esperando encontrarme con una versión distinta de mí, alguien que reflejara el peso de lo que acababa de hacer. Pero lo que vi fue la misma mujer de siempre, con el pelo un poco desordenado y los ojos cansados. Solo que ya no me sentía como ella. El resto del día fue un borrón. Preparé la cena, charlé con mi marido sobre cosas triviales, vi un programa en la televisión. Todo parecía una obra de teatro en la que recitaba mis líneas de memoria. Pero cada vez que mis pensamientos se escapaban, volvían a ese instante en la cocina, al sabor del beso, a la sensación de cruzar un límite que siempre había creído infranqueable. Al acostarme cerré los ojos y me obligué a repetir mentalmente que nada más pasaría, que ese beso sería un error aislado, un momento de debilidad que pronto se disolvería en la rutina. Me aferré a esa idea como si pudiera salvarme. Pero en lo más profundo, en ese rincón donde no llegan las mentiras que nos contamos a nosotros mismos, supe que eso no era verdad. Pasaron los días, pero la sensación de aquel beso no se disolvió como esperaba. Pensé que la rutina lo borraría, que la monotonía de la vida cotidiana lo arrastraría como una ola arrastra la arena, pero no ocurrió. Cada movimiento en la casa, cada conversación con mi marido, parecía subrayar aún más el hecho de que mi mente estaba en otro lugar. Cocinaba, limpiaba, respondía a preguntas automáticas sobre la lista del supermercado, pero todo lo hacía en piloto automático. La verdadera conversación, la que no decía en voz alta, ocurría en mi cabeza, donde el recuerdo de ese momento se repetía como un disco rayado. Intenté razonar conmigo misma. Me dije que había sido un error, un impulso que nunca debería haber existido. Me convencí de que si lo evitaba, si ponía distancia, se disiparía. Pero la vida parecía tener otros planes, y mis excusas se derrumbaban con la misma facilidad con la que las construía. Un martes cualquiera, sin nada especial en el aire, encontré una excusa absurda para volver a su casa. Había un plato que no había devuelto, una fuente que se había quedado en mi cocina después de la cena. Mi marido ni siquiera levantó la vista de su computadora cuando mencioné que pasaría a devolverla. Claro, gracias por acordarte, dijo distraído. Me sorprendió lo fácil que era inventar una razón para verlo, y lo fácil que era para todos aceptarla. Conduje hasta su casa con las manos tensas en el volante. El cielo estaba gris, de esos grises que no anuncian tormenta pero pesan igual, y sentí que cada nube reflejaba el peso de mis pensamientos. Aparqué, bajé con la fuente envuelta en una bolsa, y me quedé unos segundos frente a la puerta antes de tocar el timbre. Había una voz en mi cabeza que me decía que no lo hiciera, que no lo complicara más. Pero la otra voz, la más callada, la más sincera, me decía que ya no había vuelta atrás. Él abrió la puerta y me miró con la misma calma de siempre, como si hubiera estado esperando. No había sorpresa en sus ojos ni tampoco incomodidad.
Era como si ese gesto, ese beso, formara parte de algo tácito, algo que ninguno de los dos había nombrado pero los dos entendían. Me invitó a pasar, y acepté con una naturalidad que me asustó. La cocina estaba igual que la última vez. Los mismos azulejos desgastados, la misma mesa con un mantel sencillo, las mismas tazas alineadas en la repisa. Pero yo no me sentía igual. Había una tensión invisible en cada objeto, como si todo el espacio estuviera consciente de lo que había ocurrido. Le entregué la fuente y él la tomó sin decir mucho. Ese silencio me quemaba más que cualquier palabra. Me ofreció café como si todo fuera una visita normal, y acepté. Nos sentamos en la mesa, y el aroma del café recién hecho llenó el aire, mezclándose con una calma incómoda. Hablamos de cosas triviales, el clima, el barrio, una reparación que había tenido que hacer en la casa. Palabras normales, frases normales, pero debajo de cada una corría otra conversación, la que no se decía. Mientras hablaba, noté cómo sus ojos se detenían en mí. No era descaro ni atrevimiento, pero tampoco era la mirada inocente de alguien que solo conversa. Era una mirada de alguien que recuerda lo mismo que yo, alguien que carga el mismo recuerdo, y lo sostiene entre las manos aunque no lo nombre. Me encontré recordando cosas absurdas, la primera vez que conocí a mi suegro, hace tantos años, cuando me pareció simplemente un hombre educado y correcto, las cenas familiares en las que apenas cruzábamos palabras. Y ahora estábamos allí, compartiendo un café con una historia que ninguno de los dos se atrevía a escribir en voz alta, pero que ya estaba empezada. Terminé el café demasiado rápido, como si beberlo me diera algo con lo que ocupar las manos, algo que tapara la incomodidad. Él no insistió en prolongar la conversación, pero tampoco me dejó ir enseguida. Dijo algo sobre otra cena familiar que se acercaba, sobre lo mucho que le gustaba cuando ayudaba en la cocina, y esas palabras me atravesaron más de lo que deberían. Cuando finalmente salí de la casa, sentí que el aire era distinto. Caminé hasta el coche con la fuente vacía en la bolsa, pero con la cabeza llena. Conduje despacio, más despacio de lo habitual, intentando ordenar mis pensamientos. Pero era inútil. El beso, el café, la mirada, todo era un torbellino que giraba sin parar. Al llegar a casa encontré a mi marido en el salón, viendo las noticias. Me saludó con un gesto distraído como si nada hubiera cambiado. Y yo lo miré y me di cuenta de que en cierto modo, todo seguía igual, y a la vez nada lo estaba. Me pregunté si él podía ver algo en mí, si notaba alguna grieta, alguna señal. Pero su atención estaba en la pantalla, y eso, en vez de tranquilizarme, me dio un golpe de tristeza. Esa noche al acostarme sentí el peso de la rutina caer sobre mí como una manta. Escuché la respiración de mi marido, regular, tranquila, y quise convencerme de que todo era un malentendido emocional, que lo que sentía desaparecería si lo ignoraba. Pero el recuerdo seguía allí insistente y la certeza de que lo volvería a ver, de que habría otra cena, otra visita, me rondaba como una sombra que no quería apartarse. No supe cuándo había empezado a perder el control de mi propia historia. Solo sabía que aunque nadie más lo notara, algo en mí había cruzado un umbral. Y no había vuelta atrás. La siguiente cena familiar llegó antes de lo que pensaba. El calendario parecía haberse acortado de golpe, como si los días hubieran corrido solos para empujarme a ese momento. Pasé toda la mañana en una especie de estado automático preparando un postre para llevar, eligiendo qué vestido ponerme, peinándome con más cuidado del habitual. Intenté decirme que solo quería verme presentable, que era simple cortesía, pero en el fondo sabía que estaba esperando algo más, aunque no pudiera decirlo en voz alta. Cuando llegamos, la casa de mi suegro estaba llena de los mismos sonidos y aromas de siempre, risas en el salón, el olor a carne asada, el vino sirviéndose en copas. Todo parecía normal, pero yo no podía vivirlo como antes. Cada gesto, cada movimiento suyo en la cocina, me parecía cargado de algo que solo yo podía leer. Me sentí observada de una manera distinta, como si el aire que compartíamos llevara una tensión que nadie más percibía. Ayudé a poner la mesa, a cortar pan, a llevar los platos de la cocina al comedor. Noté que mis manos temblaban un poco al colocar los cubiertos. Cada vez que él se acercaba, aunque fuera para alcanzar una fuente o darme una servilleta,
me atravesaba una corriente de electricidad silenciosa. No había palabras especiales, no había frases con doble sentido, solo un intercambio de miradas demasiado largas para ser casuales. Durante la cena intenté mantenerme concentrada en las conversaciones triviales. Hablaban de fútbol, del clima, de la última reforma en la casa del primo. Yo reía en los momentos adecuados, asentía cuando era necesario, pero todo era mecánico. Una parte de mí estaba atrapada en la escena de la cocina, en lo que podría pasar después, en lo que tal vez ya habíamos decidido sin decirlo. Cuando la comida terminó, me ofrecí a recoger los platos. Era algo natural en mí, nadie lo veía extraño. Pero en mi interior sabía que no era solo un gesto de buena educación. Me refugié en la cocina con una pila de platos en las manos, y al poco rato él apareció como siempre, con esa calma que parecía taparlo todo. Lavamos y secamos en silencio. Era un silencio pesado, pero no incómodo, al menos no de la forma tradicional. No había palabras, pero había algo en cómo sus manos pasaban los platos, en cómo nuestras miradas se cruzaban sin buscarlas. Cada gesto cotidiano parecía convertirse en un mensaje que solo nosotros entendíamos. En un momento nuestras manos se rozaron mientras me pasaba una copa. No la retiré de inmediato. Tampoco él. Fue solo un segundo más largo de lo debido, pero suficiente para dejar claro que no era un accidente. Ese instante me hizo tragar saliva, y aparté la vista hacia el fregadero, como si el brillo del agua pudiera distraerme de lo que sentía. Me dije a mí misma que no debía dejar que nada más sucediera. Que ya era bastante, que no podía seguir cruzando esas líneas invisibles. Pero al mismo tiempo, no hice nada para evitar que él se quedara en la cocina conmigo, que me pasara otro plato, que nuestra cercanía siguiera tensando el aire. Cuando todo quedó limpio, me encontré con que no quería irme, aunque sabía que debía hacerlo. Había algo en la calma de ese espacio, en esa rutina compartida, que se sentía como una especie de refugio extraño. Un lugar donde no éramos suegro y nuera, esposo de alguien y esposa de alguien, sino solo dos personas conscientes de un secreto no dicho. Salimos de la cocina al mismo tiempo, y en el pasillo escuché las risas del resto de la familia. Ese sonido, tan inocente y habitual, me golpeó como una bofetada. Fue el recordatorio de que lo que estaba pasando en silencio entre nosotros no existía para nadie más. Y sin embargo, para mí lo llenaba todo. De regreso a casa, el coche estaba en silencio. Mi marido conducía tranquilo, hablaba de los planes del fin de semana, de cosas que debía arreglar en el jardín. Yo asentía, respondía con monosílabos, fingía estar cansada. La verdad era que mi mente seguía en la cocina, en ese roce de manos, en esas miradas, en el peso de algo que crecía sin detenerse. Esa noche al acostarme sentí que la tensión había dado un paso más. No había sucedido nada explícito, ninguna palabra, ningún gesto demasiado obvio. Pero la realidad era que ya estábamos atrapados en algo. No podía nombrarlo, pero podía sentirlo en cada respiración, en cada recuerdo. Y lo peor era que por mucho que lo intentara, ya no sabía si quería salir de eso. La siguiente reunión familiar llegó como una marea inevitable. Ya no podía engañarme, cada vez que se planeaba una cena en esa casa, sentía un nerviosismo que no tenía nada que ver con la preparación de postres o la elección de ropa. Era una mezcla de ansiedad, culpa y una expectación que me hacía sentirme viva y al mismo tiempo miserable. Ese día desperté temprano y pasé demasiado tiempo frente al armario. Toqué vestidos que no usaba desde hacía años, buscando algo que no fuera ni demasiado formal ni demasiado descuidado. Finalmente elegí uno sencillo, pero que caía bien sobre mis hombros, y eso me hizo sentir incomodidad y orgullo al mismo tiempo. No quería reconocerlo, pero parte de mí deseaba que él notara ese mínimo esfuerzo, que viera que, sin decirlo, yo estaba intentando llamar su atención. Cuando llegamos a la casa, todo parecía normal, los mismos olores, las mismas bromas, las mismas voces mezcladas en la sala. Mi marido se puso a hablar con su padre sobre temas triviales, el televisor encendido al fondo llenaba el aire con noticias y comentarios deportivos. Nadie sospechaba que debajo de esa rutina, había una corriente subterránea que crecía cada vez que nuestras miradas se encontraban.
Durante la cena, intenté mantener mi atención en las conversaciones, en las preguntas sobre los planes del fin de semana, en las historias repetidas de otros encuentros familiares. Pero mis sentidos estaban alerta a cada detalle, como él se inclinaba para alcanzarme una fuente, como su mano rozaba la mía cuando me pasaba el pan, como evitaba sostenerme la mirada demasiado tiempo, como si también temiera que alguien más pudiera notar lo que estaba ocurriendo. Cuando la comida terminó, me levanté a recoger los platos sin que nadie lo pidiera. Era ya un hábito, y nadie lo encontraba extraño. Sin embargo, en mi interior, sabía que estaba buscando algo más. Llevé los platos a la cocina, el corazón acelerado, y escuché cómo él venía detrás, con un par de vasos en la mano. No dijimos nada, el sonido de los cubiertos y el agua del grifo ocupaban el silencio. Lavábamos y secábamos los platos con movimientos automáticos, pero cada gesto estaba cargado de tensión. Cuando nuestras manos se tocaron al pasar un vaso, no nos apartamos enseguida. Fue un segundo, dos quizá, pero suficiente para que el aire se volviera más espeso. Y entonces ocurrió de nuevo. Sin palabras, sin una señal previa. Asterisco, asterisco, nos besamos, asterisco, asterisco. No fue un beso largo, pero tampoco fue un roce fugaz como para poder fingir que no pasó. Fue suficiente para borrar cualquier línea de prudencia que habíamos intentado dibujar. Fue distinto al primero, esta vez no hubo sorpresa, no hubo tropiezo. Fue una decisión silenciosa. Me aparté de inmediato, respirando rápido con las manos frías y una sensación de vértigo en el pecho. Él no dijo nada, solo me miró con esa calma suya que parecía aceptar todo sin necesidad de explicaciones. Regresamos al silencio. Seguimos lavando y secando como si nada hubiera pasado, pero nada podía hacer que todo volviera a ser igual. Cada plato que él me pasaba, cada utensilio que yo colocaba en la mesa limpia, parecía una prueba de que acabábamos de cruzar una línea que ya no podríamos desandar. Cuando terminamos, regresamos al comedor. Los demás seguían conversando, ajenos a todo. Yo me senté al lado de mi marido, sentí su brazo rozar el mío, y la culpa me golpeó con fuerza. La sentí como una piedra en el estómago, pero al mismo tiempo, había algo en mí que no quería olvidar lo que había pasado. Esa noche en el coche el trayecto de regreso fue silencioso. Mi marido hablaba de los planes para el fin de semana, de algunos arreglos pendientes en la casa. Yo lo escuchaba, pero no respondía más que con monosílabos. En mi mente el beso todavía estaba allí, vivo, repitiéndose una y otra vez. Al llegar a casa, guardé silencio mientras nos preparábamos para dormir. Me lavé la cara frente al espejo y apenas pude reconocer a la mujer que me miraba desde el reflejo. Había algo en sus ojos que no estaba allí antes, algo que no se podía ocultar ni con maquillaje ni con palabras. Me acosté al lado de mi marido, escuchando su respiración tranquila. Cerré los ojos intentando decirme que todo debía parar, que no podía seguir buscando lo que no debía. Pero en el fondo lo sabía, ya no era cuestión de detener algo antes de que pasara. Ya estaba pasando. Y lo peor era que no sabía si quería, o podía, detenerlo. Las horas después de aquel segundo beso no fueron horas normales. Fueron un tiempo suspendido como si cada minuto llevara un peso distinto. Intenté ocuparme de cosas triviales, limpiar la cocina, contestar mensajes de mi hermana, doblar la ropa que había salido de la secadora. Nada de eso funcionó. El recuerdo del momento en que nuestras bocas se encontraron, de nuevo, me seguía como una sombra. Era como si cada tarea doméstica estuviera contaminada por esa imagen, y no podía apartarla aunque lo intentara. Esa noche, mientras me acostaba, mi marido habló sobre asuntos del trabajo, sobre una reunión importante que tendría en unos días. Yo lo escuchaba, asentía, incluso le hice un par de preguntas para que no sospechara mi distracción. Pero la verdad era que no escuchaba nada. Mi mente estaba llena de otra voz, la de la conciencia repitiendo que lo que estaba pasando no era solo una casualidad. Ya no podía esconderme detrás de la excusa del impulso o de la confusión momentánea. Lo que había sucedido en la cocina no era un accidente, era una elección. Al día siguiente me desperté temprano y me encontré mirando el teléfono sin saber qué esperaba. No había mensaje suyo, pero en algún rincón de mí,
deseaba ver su nombre en la pantalla. Ese deseo me avergonzó, pero no lo apagó. Todo el día fue así, cada sonido del teléfono, cada sombra que pasaba por la ventana, era una pequeña sacudida de expectativa. Fue él quien, finalmente, escribió. No fue un mensaje largo ni cargado de emociones. Solo 3 palabras: tenemos que hablar. Las leí una y otra vez, como si escondieran algo más de lo que decían. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, el corazón latiendo con fuerza. No respondí enseguida. No sabía qué debía decir. Pero minutos después mis dedos escribieron «está bien» casi sin que yo lo decidiera. Acordamos vernos fuera de casa, para no levantar sospechas. Él sugirió que pasaría a recogerme con su coche, que daríamos una vuelta para charlar. Podría haber dicho que no, podría haber inventado una excusa. Pero no lo hice. Me encontré preparándome como si fuera una cita, aunque no lo dijera en voz alta. Elegí una chaqueta ligera, me puse un poco de perfume. Y en todo momento, mientras me miraba al espejo, me preguntaba qué clase de mujer se había reflejado allí ahora. Cuando llegó salí de casa diciendo a mi marido que necesitaba comprar unas cosas para la semana. Él apenas levantó la vista de su computadora. Ese detalle, la facilidad con la que podía inventar una historia sin ser cuestionada, me dolió más de lo que esperaba. Me subí al coche y cerré la puerta. El silencio al principio fue extraño, pesado. Él conducía sin decir mucho, los dedos relajados en el volante, pero la tensión era casi visible. Pasamos calles conocidas, parques donde alguna vez había llevado a mi hijo de pequeño, tiendas donde hacía años que compraba. Todo se veía igual, pero yo no era la misma. Finalmente él habló. Preguntó si estaba bien, si no me sentía demasiado incómoda con todo lo que había pasado. Dije que sí, que estaba bien, pero mi voz tembló un poco. Hubo un largo silencio después. No era un silencio hostil, pero sí cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir de manera directa. Paramos en una calle tranquila, lejos del centro, donde nadie nos reconocería. Nos quedamos allí en un coche inmóvil, con los motores de otros autos zumbando a lo lejos. Él me miró y por primera vez noté algo en sus ojos que no había visto antes, una mezcla de duda y certeza. Como si él también se preguntara qué estaba haciendo, pero ya supiera que no se iba a detener. Hablamos, pero no sobre lo que realmente queríamos decir. Usamos palabras como confusión y no planificado, pero en el fondo, ambos sabíamos que lo que estaba pasando no era improvisado. Cada encuentro, cada mirada, cada beso había construido este momento, y no había marcha atrás. Antes de que me dejara en casa, me miró por un segundo más largo de lo habitual. No dijo nada, pero ese silencio fue más elocuente que cualquier frase. Era un silencio que decía, esto no termina aquí. Volví a casa con una mezcla de alivio y temor. Mi marido estaba en la sala, viendo televisión, sin hacer preguntas. Me saludó con una sonrisa distraída y un comentario trivial sobre la cena. Todo parecía igual, pero en realidad nada lo era. Esa noche me acosté y escuché la respiración tranquila a mi lado. Sentí que estaba al borde de algo que no sabía nombrar, algo que ya no podía contener solo con pensamientos. Cerré los ojos intentando convencerme de que todo se podía controlar, de que lo que había pasado hasta ahora podía quedarse ahí, como si nunca hubiera ocurrido. Pero lo sabía, incluso sin querer admitirlo, lo que había empezado en una cocina con un roce de manos ya había tomado otra forma. Y ahora, cada paso parecía inevitable. La noche de la siguiente cena llegó con una calma engañosa. Todo parecía en orden, los manteles limpios, los platos dispuestos, las conversaciones triviales. Pero dentro de mí, cada detalle era una advertencia de que estábamos cruzando la última línea, de que lo que hasta ahora había sido tensión, miradas, silencios y besos prohibidos, estaba a punto de transformarse en algo imposible de deshacer. Pasé el día entero con una sensación de hormigueo en la piel, como si el cuerpo supiera algo que mi mente intentaba negar. Preparé el postre, envolví un vino para llevar, revisé mi ropa varias veces. Cada gesto era automático, pero detrás había una conciencia incómoda. No estaba pensando en la cena familiar, estaba pensando en lo que pasaría después.
Cuando llegamos a la casa, la escena era la misma de siempre, la televisión encendida en la sala, risas que llegaban desde el comedor, el aroma a comida casera llenando el aire. Mi marido se relajó de inmediato conversando con su padre, como si nada en el mundo pudiera alterar ese ritual familiar. Yo, en cambio, sentí el corazón latir con más fuerza. Durante la cena, intenté mantenerme en la superficie, responder preguntas, reír en los momentos correctos. Pero todo era un teatro. Cada vez que él se acercaba, que me alcanzaba un plato o rozaba mi mano al pasarme una servilleta, mi respiración se detenía. Todo estaba contenido como una cuerda demasiado tensa a punto de romperse. Cuando la comida terminó, ayudé a llevar los platos a la cocina. Mi marido estaba ocupado en la sala, conversando con un primo que había llegado sin avisar. Nadie se fijó en que yo desaparecí por unos minutos. Y él también lo hizo. Entró a la cocina con esa calma que ya conocía, esa calma que no ocultaba lo que ambos sabíamos. No hablamos mucho. Lavamos y secamos algunos platos, pero el silencio pesaba más que las palabras. Nuestros movimientos eran lentos, casi innecesarios, como si ambos supiéramos que estábamos esperando algo. Había una conciencia compartida de que ya no quedaban muchas excusas. De repente él dejó de secar un plato. Yo dejé de lavar. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante el aire cambió. No hubo palabras, no hubo pretextos. No hubo forma de disimular lo que iba a pasar. Me acerqué un paso. Él no se apartó. Lo demás ocurrió como si el mundo se hubiera detenido alrededor, como si todo lo que habíamos contenido hasta ahora saliera en ese instante. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. No hubo más pensamientos, no hubo más excusas. Solo la certeza de que habíamos cruzado la última frontera. Cuando la mañana llegó el mundo parecía diferente y sin embargo igual. La luz entraba por las cortinas de la cocina, los pájaros cantaban en el jardín, y el olor a café flotaba en el aire como cualquier otra mañana. Pero yo sabía que ya nada sería como antes. Recogí mis cosas en silencio con el corazón acelerado. No sabía qué palabras usar, ni siquiera si había algo que decir. Él tampoco habló mucho, solo me miró con esa expresión tranquila que ahora se sentía más peligrosa que nunca. Salí de la casa y conduje de regreso con las manos firmes en el volante, pero la mente en otra parte. Me sentía vacía y llena al mismo tiempo, como si hubiera perdido y ganado algo en el mismo instante. Al llegar, mi marido me saludó con la misma sonrisa distraída de siempre, preguntando cómo había estado la noche. Le respondí con un bien automático sin mirarlo demasiado. Esa normalidad, esa falta de sospecha, fue un peso más grande que cualquier reproche. Esa noche, mientras me acostaba, sentí que había algo irreversible en todo lo que había ocurrido. No era solo un secreto, era una herida abierta que no sabía cómo cerrar. Cerré los ojos y por primera vez, me di cuenta de que no sabía cómo seguir, pero tampoco sabía cómo detenerlo. La mañana después de esa noche se sintió extrañamente normal y al mismo tiempo insoportable. El sol entraba por las ventanas de nuestra casa, el olor a café recién hecho llenaba la cocina, y mi marido hojeaba el periódico como si el mundo fuera exactamente el mismo. Pero para mí ya no lo era. Cada gesto cotidiano parecía una mentira, cada palabra sencilla cargaba con un peso que no podía compartir con nadie. Me senté a la mesa, fingiendo calma mientras removía el café. Observaba a mi marido pasar páginas del periódico y sentía un dolor que no podía describir. No porque él sospechara algo, no lo hacía, ni por un segundo, sino porque su confianza hacía que mi culpa fuera aún más aguda. Me pregunté si él notaba algo en mis ojos, si había algún cambio en mi voz, algún rastro de lo que había sucedido. Pero no levantó la vista, estaba concentrado en una noticia sin importancia. Y eso, paradójicamente, me dejó una sensación de vacío más grande. El día pasó como en una neblina. Hice todas las tareas habituales, preparé la comida, limpié la casa, contesté mensajes de mi hermana sobre una reunión familiar próxima. Todo lo hice de forma automática sin pensar. Pero cada tanto una imagen cruzaba mi mente y me detenía en seco, la mirada de él, sus manos, el silencio de la cocina.
Era como si mi cabeza estuviera dividida en dos mundos, uno visible, el de la rutina, y uno secreto que solo yo conocía y que me quemaba por dentro. Por la tarde, tuve que ver a mi suegro otra vez. No porque lo hubiera planeado, sino porque mi marido mencionó que pasaríamos a dejar unas cosas. Dijo que sería una visita rápida, solo unos minutos. Sentí que el corazón se aceleraba, aunque intenté disimularlo. El trayecto en coche fue breve, pero cada curva y cada semáforo parecían más largos de lo normal. Me quedé mirando por la ventana, intentando preparar una expresión neutra, una cara que no revelara nada. Al llegar, la casa estaba tranquila como siempre. El televisor estaba apagado, la luz de la tarde llenaba la sala. Mi marido y él comenzaron a hablar de cosas prácticas, herramientas, reparaciones en la casa, una vieja foto que había que enmarcar. Yo escuchaba esas palabras banales, pero debajo de todo había otra conversación que ninguno de los dos decía. Cuando me encontré a solas con él, aunque fuera por unos segundos en el pasillo, sentí el aire cargarse de inmediato. No dijimos nada. No había necesidad. Había un acuerdo tácito de silencio, como si el único modo de sostener lo que había pasado fuera no nombrarlo. Esa visita fue breve y aún así sentí que duró una eternidad. De regreso en casa, el ambiente era extraño. No porque mi marido sospechara algo, sino porque la normalidad se sentía falsa, como si estuviera viviendo una obra de teatro y recitando mis líneas sin creer en ellas. Esa noche, mientras cenábamos, me descubrí observando los gestos de mi marido, cómo se inclinaba sobre el plato, cómo limpiaba con un trozo de pan la salsa, cómo me preguntaba si quería más vino. Y sentí un dolor extraño, cariño, culpa, pero también distancia. Era como si viviera dos vidas en la misma mesa, en el mismo cuerpo. Al acostarme, el silencio de la habitación me pareció ensordecedor. Cerré los ojos, pero las imágenes no se detenían. Me pregunté cuánto tiempo podría sostener esa dualidad, cuánto tiempo más podría mirar a mi marido a los ojos sin que algo se quebrara. Al amanecer, lo único que tenía claro era que había cruzado un punto sin retorno. Y aunque nadie más lo sabía, yo lo sentía en cada respiración. La calma que había conseguido fabricar en los días siguientes se rompió de golpe una tarde cualquiera. El plan era simple, otra comida en la casa de mi suegro, la misma rutina de siempre, la misma coreografía de saludos, platos, vasos y sobremesa. Me convencí de que podría comportarme como si nada hubiera pasado, de que la normalidad podía recomponerse si me lo proponía. Pero la vida rara vez sigue el guión que uno le dicta. Llegamos como siempre con el postre que había preparado y una botella de vino. La conversación al inicio fue ligera, casi agradable, bromas sobre el clima, comentarios sobre el tráfico, esas frases que llenan silencios sin exigir demasiado. Me sentí por un momento casi segura, como si todo el peso de lo que había pasado pudiera guardarse bajo llave por unas horas. Después de la comida, me ofrecía ayudar a recoger los platos como siempre. No era un gesto sospechoso, lo hacía en cada reunión familiar. Mi marido permaneció en la sala, charlando sobre deportes con su padre, y yo llevé los primeros platos a la cocina. Al poco rato él también apareció con algunos vasos en la mano, y esa presencia cambió el aire de inmediato. Estábamos los dos en la cocina, otra vez. El agua corría del grifo, los platos se apilaban en la mesa, y había un silencio pesado, pero no incómodo. Era un silencio que ya conocíamos, uno que llevaba implícito todo lo que no se decía. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. No fue un portazo ni un ruido dramático, solo el sonido cotidiano de alguien entrando sin avisar. Me giré y vi a su hijo, mi marido, en el marco de la puerta. No parecía sospechar nada al principio, probablemente solo vino a dejar un par de tenedores. Pero en ese instante nuestras manos estaban demasiado cerca, y su mirada lo notó. El tiempo pareció ralentizarse. Vi sus ojos bajar a nuestras manos, luego volver a nuestros rostros. No dijo nada. El silencio fue lo que más dolió porque en esa pausa había comprensión, sorpresa y una pregunta muda que ninguno de los dos podía responder. Me aparté de inmediato como si el simple movimiento pudiera borrar lo que él había visto. Tomé un plato, fingí estar demasiado concentrada en enjuagarlo, pero mis manos temblaban.
El aire se volvió espeso. Nadie habló durante unos segundos que se sintieron eternos. Mi marido finalmente dejó los tenedores sobre la mesa y dijo algo trivial, una frase sobre un vaso que había olvidado traer. Su voz sonaba normal, demasiado normal, como si estuviera eligiendo no ver lo que acababa de ver. Luego se dio la vuelta y salió de la cocina, despacio, sin cerrar la puerta de golpe. Cuando la puerta se cerró, la tensión me atravesó como un puñal. Sentí como el corazón me golpeaba en el pecho. El suegro y yo nos miramos por un segundo, pero no había nada que decir. El peligro de lo que estábamos haciendo se volvió tangible, más real que nunca. El resto de la comida fue un teatro forzado. Me senté a la mesa, respondí a preguntas, forcé sonrisas, pero todo se sentía frágil, como si cualquier palabra pudiera romper esa fina capa de normalidad. Cada vez que mi marido me miraba, sentía un vacío en el estómago. No era una mirada acusatoria, pero tampoco era inocente. Había algo nuevo en ella, algo que no había estado allí antes. De camino a casa, el silencio en el coche fue insoportable. Intenté empezar una conversación, pero él respondía con monosílabos. No hubo reproches, no hubo preguntas, pero su silencio era más elocuente que cualquier grito. Esa noche en la cama, sentí el espacio entre nosotros como un océano. Intenté dormir, pero el recuerdo de esa mirada, la de él entrando en la cocina y viendo demasiado, me mantuvo despierta. Era la primera grieta visible en el muro que había construido, y supe que aunque él no dijera nada, ese muro ya no era sólido. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, sabiendo que nada volvería a ser igual. Y lo peor era que ya no sabía si quería que todo se detuviera, o si ya era demasiado tarde para siquiera intentarlo. La noche después de aquella mirada en la cocina marcó un antes y un después. Lo sentí incluso antes de abrir los ojos al amanecer, el aire estaba distinto, cargado, como si la casa entera hubiera captado la tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mi marido no dijo nada al despertar. Preparó el café, hojeó el periódico, pronunció frases habituales, pero su silencio era otra cosa. Era más largo, más medido, casi como si estuviera escuchando sus propios pensamientos antes de cada palabra. Yo, mientras tanto, intentaba comportarme como siempre. Serví el desayuno, comenté trivialidades sobre el clima, pregunté si quería más pan. Pero dentro de mí, cada frase era un esfuerzo, una cuerda floja. Me repetía una y otra vez que si sonaba lo bastante natural, todo podría volver a su cauce. Pero la naturalidad no se fabrica cuando alguien ya ha visto demasiado. Ese día pasó con una calma extraña, pero no de la que da paz. Era la calma de una tormenta contenida. No hubo reproches ni preguntas directas, pero sentía que todo podía quebrarse con una sola palabra. Me moví por la casa como una invitada, temiendo cada conversación, cada momento en que nuestros ojos se encontraban. Al llegar la tarde fui consciente de que algo había cambiado definitivamente. No fue una escena dramática, no hubo discusiones. Fue más sutil, y por eso dolió más. Mi marido no me miraba de la misma forma. No era que me acusara abiertamente, pero había una distancia nueva en sus ojos, un espacio entre nosotros que antes no estaba. La siguiente comida familiar fue un suplicio. Preparé el postre como siempre, llevé el vino, pero el peso de los últimos días me acompañó hasta la puerta de la casa de mi suegro. Me obligué a sonreír al entrar, a hablar con voz tranquila, pero por dentro sentía que cada paso era una mentira. La mesa estaba llena, como siempre, platos, cubiertos, conversaciones cruzadas. Pero yo no podía concentrarme en nada. Cada vez que miraba a mi suegro, sentía una punzada de culpa mezclada con algo más complejo, la certeza de que lo que había pasado no podía borrarse. Cada vez que miraba a mi marido, me encontraba con una pregunta muda que no tenía respuesta. Intenté mantener la compostura durante la comida. Reí en los momentos que tocaba, comenté sobre el sabor del plato, ayudé a pasar el pan. Todo como si nada. Pero sentía las miradas. No solo la de él, la de su padre, sino también la de mi marido, que no me dejaba tranquila. Había una tensión que atravesaba cada gesto, una cuerda invisible entre los tres. Después de comer, me ofrecí a ayudar a recoger los platos,
pero esta vez mi marido insistió en hacerlo conmigo. Fue la primera señal clara de que ya nada era igual. No era una frase de cortesía, era una decisión. Permaneció a mi lado en la cocina, su presencia vigilante, su silencio más fuerte que cualquier palabra. Lavé los platos con las manos frías, sintiendo el agua correr, escuchando el sonido de los vasos apilándose, pero cada movimiento era incómodo. Sabía que ya no estábamos actuando escenas rutinarias, estábamos sosteniendo algo que se tambaleaba. Al volver a la mesa, el ambiente no mejoró. Había frases sueltas, risas forzadas, pero debajo, todos sabíamos que algo se había roto. Nadie lo decía, pero estaba ahí como un ruido constante. De regreso a casa, el coche fue un espacio de silencio. Mi marido conducía sin hablar mucho y yo miraba por la ventana, sintiendo que cada kilómetro nos alejaba de cualquier versión de nosotros que conocía. Esa noche al acostarme supe que no había marcha atrás. No porque todo estuviera dicho, no lo estaba, sino porque lo no dicho era demasiado grande. Ya no era cuestión de esperar a que todo volviera a la normalidad. Esa normalidad ya no existía. Me quedé mirando el techo sintiendo como el peso de cada elección, de cada mirada, de cada beso, se acumulaba sobre mí. Y por primera vez entendí que lo que había comenzado como un instante en una cocina había cambiado mi vida para siempre, y que el precio de esa noche seguiría creciendo en silencio. Mucho después de